Chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui touche le cœur. Celle d'une femme courageuse, d'un malentendu qui aurait pu tourner au drame, et de deux chiens extraordinaires. Si vous aimez les récits où la dignité triomphe de l'injustice, restez avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. Dites-moi en commentaire quel mot vous décrit le mieux, courage ou justice? Et à la fin, une surprise vous attend. Début du chapitre. Danielle Rucker rentrait chez elle ce dimanche après-midi, fatiguée mais satisfaite d'avoir aidé sa cousine à déménager. Vêtue simplement d'un sweat à capuche et de ses bottes militaires, elle gara son 4x4 dans l'allée de sa petite maison de Modesto. Ses deux chiens, Rex et Nova, des malinois dressés pour les missions de l'armée, attendaient calmement dans leur cage. Elle actionna l'ouverture du garage, comme elle le faisait chaque jour. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Une voisine, une blonde d'une cinquantaine d'années, l'observait de l'autre côté de la rue, le téléphone collé à l'oreille. Danielle lui adressa un simple hochement de tête, sans se douter que cette femme venait d'appeler la police en signalant une intruse suspecte. 3 minutes plus tard, les sirènes déchirèrent le calme du quartier. Plusieurs voitures de police bloquèrent la rue, des agents armés surgirent en hurlant, sortez du véhicule. Les mains en l'air. Danielle, stupéfaite, garda son sang-froid. Elle connaissait ce genre de pression, mais jamais elle n'aurait imaginé la vivre chez elle, aux États-Unis, dans son propre jardin. Les policiers ne l'écoutaient pas. Ils voyaient une femme noire dans une grosse voiture, avec des chiens, cela suffisait pour qu'ils pointent leurs armes sur elle. Mais ils ignoraient une chose, ces chiens n'étaient pas des animaux de compagnie ordinaires. D'un simple geste, Danielle leur donna un signal silencieux. La portière arrière s'ouvrit lentement. Rex descendit le premier, imposant, son gilet tactique marqué chien militaire US Army. Nova le suivit, tout aussi calme. Les policiers figèrent. Ces animaux n'étaient pas là pour attaquer, mais leur présence disciplinée en disait long, leur maîtresse n'était pas une criminelle. C'était une soldate. Danielle appena había entrado a su casa cuando el teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensage de amigo, familiar e incluso desconocido le naban su pantalla. Tu en este video? Preguntaba su prima Zora, junto a un enlace que Danielle dudó en abrir. Al reproducirlo, se vio a sí misma desde un ángulo extraño, filmada desde el porche de la casa de enfrente. Ali estaba, un móvil frente a los policía, con Rex y Nova assupi. El video, corto pero impactante, capturaba cada detal. Los gritos de los agentes, el miedo disimulado en sus ojos, el momento en que superos militar cambiaron todo con su sola presencia. El clip, subido por el viejo Franklin vecino que siempre observaba todo desde su mecedora, se volvió viral en hora. Para la medianoche, medio millón de personas lo habían visto. Los comentarios ardientes. ¿En serio llamaron a la policía por una mujer estacionando en su propia casa? Eso es peros tienen más entrenamiento que los oficiales. La vecina racista debería disculparse. Kimberlin, la mujer del yoga, borró su redes social al ver señalada. Mientras, Danielle intentaba procesarlo todo, acariciando a Nova que roncaba assupi. No era la primera vez que la juzgaban por su color de piel, pero estaba el mundo entero lo veía. Al día siguiente, cámaras de télévision aparcaron en su cal. Reportó llamaban a su puerta. Danielle, ¿cómo se siente al ser viral? Demandara al departamento de policía. Ella no respondía. Pero una llamada sí captó su atención. Tania Levance, una ex-marine y entrenadora de perros como ella. Si c'est le vidéo. Tu perros fueron impecables, pero tu también, dijo Tania. Mantuviste la calma cuando mucho hubiéramos perdido los estribos. Danielle miró a Rex, que masticaba su juguete favorito. Esa noche, mientras revisaba cientos de mensajes de apoyo, uno destacó. Gracias. Mi hija de 12 años te vio en las noticias. Ahora quieres ser entrenadora de perros, y saber que hace si alguien día la tratan como a ti. Danielle apretó el teléfono contra su pecho. Tal vez, pensó, todo esto valía la pena. La llamada de la policía llegó 2 días después del incidente. El jefe del departamento quería reunirse para resolver el malentendido. Danielle aceptó, pero llevó consigo algo más que su palabra, una copia del video guardada en su teléfono. La estación de policía olía a café recalentado y limpiador de piso. El jefe Thompson, un hombre canoso con corbata demasiado ajustada, comenzó con excusa preparada. Lamentamos el error, señorita Rucker. Nuestro oficial siguieron protocolo estándar ante una llamada de intrusión. Danielle no dejó que terminara. Colocó su teléfono sobre la mesa y reprodujo el video. Los gritos de mano arriba, llenaron la sala. Este su protocolo estándar,
pregunto mientras en pantalla se veía al oficial Pérez sudando con el dedo junto al gatillo. Nunca me pidieron identificación. Nunca verificaron si era mi casa. Solo vieron mi piel y asumiront lo peor. Thompson se removió incómodo. Prometió capacitación adicional y mencionó que Camberlin, la vecina, quería disculparse. Et esa tarde, Camberlin apareció en el Porsche de Daniel con una bandeja de galta comprada en la tienda. Su voz temblaba. Yo, no sabía que vivía aquí. Pensé que eras un intruso. Daniel observó las galtas todavía envueltas en plástico. Levo 5 años viviendo aquí. Cortó el césped los sábados. Paseo a mi perros cada mañana. Hizo una pausa. En serio nunca me viste. Camberlin miró hacia abajo. En un barrio tranquilo, uno nunca sabe. La excusa flotó en el aire como un olor rancio. Daniel no aceptó las galtas, pero tampoco alzó la voz. Simplement cerró la puerta con suavidad, dejando a Camberlin parada allí, con su ofrenda sin sentido y su palabra vacía. Et esa noche, mientras daba de comer a Rex y Nova, sonrió al recordar un mensaje que había recibido, AVC, el silencio educa más que los gritos. Pasaron 3 días desde las incómoda disculpa, pero la rabia contenida seguía ardiendo en el pecho de Daniel. Cada vez que salía a pasear a Rex y Nova, sentía las miradas curiosas de los vecinos. Algunos sonreían con simpatía, otros cruzaban la calle para evitarla. Fut supprimas ahora quien le dio el empujón final. Dani, la gente está hablando de ti, pero nadie está escuchando tu voz. Tienes que contar tu historia, a tu manera. Y así fue como contactó a Tony Ren, una periodista independiente conocida por su entrevista cruda y sin editar. No quería luz brillante ni un estudio de televisión. Acordaron grabar en el jardín de l'antro de Daniel, con su perros a su lado. El día de la entrevista, Tony llegó con una cámara sencilla y una pregunta directa. Daniel, ¿puedes contarnos qué pasó realmente ese día? Y entonces, por primera vez, Daniel lo compartió todo. No solo lo ocurrido en su entrada, sino también lo que significaba ser una veterana negra en un pays que decía honrar su servicio, pero que seguía viéndola como una amenaza. Entrené a Rex y Nova para detectar bomba en Afganistán, dijo, acariciando la cabeza de Rex. Nunca pensé que tendría que demostrar que pertenezco en mi propio hogar. Habló de las noches en que revisaba mentalmente cada movimiento antes de salir a correr. ¿Levo la identificación militar? ¿Mi teléfono está cargado? ¿Y si alguien no me reconoce? Tony no interrumpió. La cámara siguió rodando mientras Daniel, con voz firme pero quebrada en algunos momentos, describía el miedo de saberse vulnerable en el lugar donde debería sentirse más segura. Cuando terminó, Tony apagó la cámara y las dos mujeres se quedaron en silencio. Ni siquiera los perros hicieron ruido, como si entendieran el peso del momento. Esto va a cambiar cosa, dijo finalmente Tony. Daniel asintió. Ya lo ha hecho. Para mí. El video se publicó al día siguiente. Sin música dramática, sin cortes editado. Solo la verdad, cruda y sin filtro. Para cuando Daniel despertó, el enlace había sido compartido más de 100,000 veces. La entrevista de Daniel había abierto una compuerta. Mensaje de apoyo le gaban desde todos los rincones del país, pero también le gaban invitación. Programa de televisión, foro comunitario, incluso una solicitud del ayuntamiento local. Al principio, Daniel rechazó todas las ofertas. Ya dije lo que tenía que decir, le comentó a Rex mientras le colocaba su arnés para el paseo nocturno. Pero entonces legó una carta manuscrita de una niña de 9 años. Querida Daniel, hoy en la escuela nos pidieron escribir sobre un héroe. Escribí sobre ti y tu perros valiente. Mi maestra dijo que debería venir a hablar a nuestra clase. ¿Podría? Et esa noche, Daniel no pudo dormir. Al amanecer, tomó una decisión. Aceptaría hablar, pero no en un estudio de televisión ni en una escuela primaria. Lo haría donde más importaba, en el foro abierto del ayuntamiento de Modesto. El día del evento, la sala estaba repleta. Había veterano con sus uniformes, madre con su hijo, periodista con su cámara, y en la primera fila, el alcalde Douglas Raburn con su sonrisa de político profesional. Cuando le dieron la palabra, Daniel no levo nota. Solo subió al podio con Rex y Nova flanqueándola como siempre. Nova en aquí hoy para ser inspiradora, comenzó, haciendo eco en el silencio expectante de la sala. Vain porque tengo una pregunta, ¿cuánto video más necesitan ver? ¿Cuánta excusa más van a dar? Contó como, después de servir 12 años en el ejército, ahora tenía que demostrar que merecía vivir en paz en su propio vecindario. Reveló que el departamento de policía le había ofrecido disculpa privada,
pero ninguna solution real. Dicen que fut un malentendido. Saben que realmente un malentendido? Que yo pensé que mi servicio a este me haría respetada en mi propia casa. El alcalde rabur n'intentó interrumpir con promesa vaga sobre revisar procedimiento, pero Daniel no se dejó desviar. No necesito su palabra, señor alcalde. Necesito acción. Empezando por reconocer que lo que pasó en mi jardín no fue un error aislado. E insistema que no falla a diario a persona como yo. Cuando terminó, la ovación fut tan fuerte que no va levantó las orejas, alerta. Pero el lo más impactante ocurrió después. Uno a uno, otro residente negro y latino de Modesto comenzaron a compartir su propia historia de perfil racial. Mientras abandonaba el ayuntamiento, una mujer mayor le tomó la mano, por fin alguien dijo en voz alta lo que todo calamo por miedo. Daniel miró a Rex, que olfateaba el air primaveral. Por primera vez desde aquel domingo traumático, sintió que tal vez, solo tal vez, algo estaba comenzando a cambiar. El otoño llegó a Modesto con su brisa y olla dorada. Daniel seguía viviendo en su casita, pero algo era distinto. Ahora, cuando paseaba a Rex y Nova, los vecinos no solo los saludaban, sino que a veces se detenían a conversar. Una mañana, encontró a Franklin, el vecino que había grabado el video, podando su rosal. Sonoriets, le dijo Daniel, Naka le agradecí por filmar eso. El viejo dejó las tijeras y se ajustó el sombrero. No fut por usted, fut por mi nieta. Para que la Naka tenga que pasar por eso. Et esa tarde, el departamento de policía anunció oficialmente el protocolo Rucker. Nueva norma que obligaban a los oficiales a verificar la propiedad antes de apuntar armas en barrios residencial. No era perfecto, pero era un comienzo. En el supermercado, una cajera blanca le sonrió mientras escaneaba su compra, si su discurso en YouTube. Mi hijo también lo vieron. Ahora mi hijo mayor quiere ser policía, pero de los buenos. Daniel asintió, recordando otro mensaje reciente, la niña que le había escrito estaba tomando clase de adiestramiento canino los sábados. Al caer la noche, mientras Daniel servía la cena para Rex y Nova en su tazón militar, sonrió al ver el correo electrónico de Tony. La entrevista quería hacer un documental sobre veterano negro y su lucha silenciosa. ¿Qué opinó, chico? Le preguntó a su leal compañero. Rex lamió su pata indiferente, mientras Nova colocó su cabeza sobre el regazo de Daniel, como diciendo signo tulid. A Fura, las primeras estrellas aparecieron sobre Modesto. El mismo silo que había visto aquella noche en Afganistán, el mismo que la había cubierto durante el incidente en su jardín. Daniel respiró hondo. El racismo no había desaparecido, pero ahora había más gente dispuesta a enfrentarlo. Y ella había aprendido que su voz, combinada con el amor inquebrantable de su perros, podía plantar semillas de cambio en los lugares más inesperados. Fa.